un enemigo que te impide caminar en la voluntad de Dios. Hola queridos hermanos en la fe, bienvenidos a este tema que está muy interesante porque hay un enemigo dentro de nosotros que es un estorbo para que nosotros podamos caminar en la voluntad de Dios. Y hay muchas personas que no se dan cuenta que la voluntad de Dios es el camino para encontrar todo lo que nuestra alma necesita. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, Dios nos va encaminando para ese camino de vida y de paz que tanto nuestra alma necesita. Ahí es donde vamos encontrando la seguridad, la saciedad para nuestra alma. Todos esos vacíos en nuestro corazón se van llenando y encontramos el propósito de nuestra vida. Cuando una persona es llena de su propósito, entonces se levanta todos los días sabiendo para dónde va, tiene una brújula en su vida, tiene un sentido de vida que le hace hacerse fuerte en medio de la dificultad, en medio del tiempo difícil. Es como que esa persona llena de propósito tiene un enfoque de vida que le hace caminar a pesar del desierto, a pesar de la dificultad. Y por eso es tan importante que encontremos la voluntad de Dios, porque es allí donde usted va a empezar a vivir. Yo no empecé a vivir sino hasta que yo empecé a conocer la voluntad de Dios. Ahí es donde realmente encontré la vida real en esta tierra. Ahí es donde me di cuenta que todo lo que yo buscaba realmente no lo necesitaba tanto como esto, como andar en esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, dice la Biblia. Pero hay algo que nos estorba. Y ese es un tema que yo he estado meditando y quiero que lo hablemos hoy. Es importante que lo hablemos porque a veces no nos damos cuenta que esa es la razón por la que no andamos en la voluntad de Dios y por eso nos sentimos deprimidos, hartos, cansados de esta vida. Pero vea, voy a empezar con este pasaje en Proverbios 3 del 5 al 7 en la Nueva Traducción Viviente para que podamos empezar a desarrollar este tema. Dice así: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces aquí nos dice cuál es el enemigo para que nosotros podamos estar en la voluntad de Dios. Y aquí dice que es depender de nuestro propio entendimiento. Y necesitamos entender esto profundamente, porque aquí la palabra entendimiento se está refiriendo a una introspección. ¿Qué significa esto? Es nuestra manera de pensar. Es nuestra manera de ver y de percibir la vida. Es ese chip interno que tenemos que se le llama en muchos lugares cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmovisión es el conjunto de opiniones que tú tienes de algo, de creencias, cosas que tú crees que forman tus opiniones. Y esta cosmovisión está siendo formada todo el tiempo desde que somos niños, de acuerdo a las enseñanzas de nuestros padres, la cultura en la que vivimos, el lugar donde crecimos, las experiencias por las que atravesamos. Y esta cosmovisión que ha sido formada desde nuestra niñez, forma la manera como nosotros interpretamos la vida, forma nuestras opiniones, cómo nosotros percibimos una situación, cómo nosotros vemos si o comprendemos que algo es bueno o que algo es malo. Y aquí ya quiero profundizar un poco más. Todos nosotros, naturalmente, se nos está formando una cosmovisión, como lo dije, desde nuestra niñez. Y cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor y queremos ahora hacer la voluntad de Dios, el problema es
que esa cosmovisión o ese entendimiento, nuestra manera de pensar, digámoslo así, para que sea más fácil y todos entendamos, siempre va a ser algo que compita con la voluntad de Dios. Por eso en ese pasaje de Proverbios dice, no dependas de tu propio entendimiento, sino que busca su voluntad, la voluntad de Dios en todo lo que hagas. O sea que el estorbo, lo que compite con la voluntad de Dios es nuestra propia manera de pensar. Es nuestra propia manera de percibir lo que yo creo. Y esto quiero decirle que no solo es con los que me están viendo o las otras personas. Yo misma me he encontrado con este problema en mí. De que, y sobre todo cuando usted es una persona que tiene un carácter de opinión muy fuerte, que usted tiene sus convicciones y sus opiniones muy fuertes desde que usted es niño. Hay personas que son un poco más flexibles a dejarse hablar cuando opinan algo, a escuchar cuando opinan diferente, pero hay personas que por naturaleza son muy fuertes en su manera de pensar, son muy llevados a su parecer, dicen por ahí, son muy fuertes en sus ideas y no aceptan que otra manera de pensar o otra idea venga. Y esto es un problema para que podamos estar en la voluntad de Dios. Esto siempre va a ser un estorbo en nosotros y por eso todos nosotros tenemos que llegar al punto de rendir nuestra manera de pensar, de rendir lo que nosotros creemos, de rendir cómo nosotros percibimos las cosas y cómo nosotros lo podemos hacer. Dice aquí después que debemos buscar entonces la voluntad de Dios y Él entonces nos va a mostrar qué camino tomar. Necesitamos ser intencionales en buscar la voluntad de Dios y ser intencionales en rendir lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿qué quiero decirle aquí? Abrirnos. Lo que yo pienso, todo lo que yo pienso no es correcto. Yo tengo que someterme a lo que dice Dios. Y lo que dice Dios está en la Biblia. La Biblia es nuestra ancla de verdad. No lo que dice una persona o lo que dice otra o lo que dice una corriente de pensamiento o lo que dice una corriente política. No. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es nuestra norma de conducta, nuestra ancla de verdad. Qué bueno que el Señor nos deja la Biblia, porque imagínense, todos tenemos maneras de pensar diferentes. ¿Quién entonces está bien si todos pensamos que algo es bueno o que algo es incorrecto? Entonces, ¿quién tiene la manera correcta? Solo Dios. Él es el único que está por encima de la creación, que tiene un entendimiento que nadie puede alcanzar, el único que tiene atributos de que todo lo sabe, que todo lo conoce, que está en todo lugar, que no fue creado por nadie, que ha existido siempre. Él es el único capaz de ser juez para decir qué está bien y qué está mal, cómo se deben hacer las cosas y cómo no se deben hacer. Y por eso Él nos deja la Biblia como un ancla de verdad, para que nosotros no seamos llevados por todos los vientos de pensamiento, porque como dice el refrán, que es muy cierto, cada cabeza es un mundo. Lo que para mí puede ser malo, para la otra persona me puede decir, no, eso para mí no es malo, eso para mí es normal, todo el mundo en el país de donde yo vengo lo hace, o viceversa. Yo puedo pensar, no, pero qué exagerado, eso no es malo, pero para la otra persona puede ser muy grave, puede ser una ofensa muy grave. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber quién está bien, quién está mal, si esta actitud fue correcta, si esta decisión no fue? Porque hay un ancla de verdad que es la Biblia. Y por eso nosotros debemos rendir nuestra manera de pensar. Bueno, pero ¿cómo yo rindo mi manera de pensar? En nuestro corazón, decidiendo aceptar lo que dice la Biblia y ponernos a leer esa Biblia de una manera concienzuda y con un corazón abierto, y que cuando la Biblia venga y nos diga algo que choca con nuestra manera de pensar, rendir, bajar esas defensas, bajar ese muro, esa muralla de nuestros pensamientos que está ahí y decirle, Señor, si esto es lo que tú estás diciendo y esta es tu manera, yo me rindo
y lo hago entonces a tu manera. Y cuando hacemos eso, entonces dice la palabra de Dios que Él entonces nos va a mostrar qué camino tomar. Ahí entonces vamos a poder andar en la voluntad de Dios. Pero por eso Él nos dice, no confíes en tu propio entendimiento, no dependas de tu entendimiento. Y ese es nuestro problema, que a veces pensamos que nosotros sabemos, que la manera de nosotros es la correcta, que todos están mal y nosotros estamos bien, que la manera como nosotros percibimos todo así es. Pero sabe, cuando usted se empieza a rendir a Dios y a aceptar lo que dice la Biblia, entonces ahí usted va a poder entrar en la voluntad de Dios. No podemos entrar en la voluntad de Dios si nos resistimos y estamos siempre pensando que nuestra manera es la correcta. Y esto también tiene que ir a lo largo de los años. Aunque llevemos miles de años siendo cristianos, siempre tenemos que tener un corazón que se rinde a la voluntad de Dios para que podamos seguir en el camino correcto. Y entonces dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Bien tremendo este pasaje, porque nos está diciendo, no te creas mucho. No creas que lo sabes todo, no creas que tomas las mejores decisiones, no creas que tu manera de pensar es la correcta, no. Humíllate y deja que el Señor te guíe. Y entonces dice aquí que el Señor nos va a guiar. Pero sabe, yo he entendido que el Señor no nos puede guiar cuando nosotros andamos en dureza y en terquedad. Y eso es lo que pasaba con los fariseos en el tiempo de Jesús. Y Dios los reprende fuertemente por medio de Esteban, que hasta lo terminan apedreando y lo terminan matando, porque Esteban les dice, ustedes son personas duras de corazón, siempre están resistiendo al Espíritu. Y entonces Esteban les empieza a recordar todos los eventos históricos del pueblo de Israel cuando ellos se enrancharon y se entercaron a su manera de pensar y cómo esto los llevó a rebelarse en contra de Dios. Entonces, todo cristiano que ama al Señor tiene que llegar a un punto en su vida donde decide rendir su manera de pensar, donde decide rendir su percepción y le dice sí a Dios. Sí, Señor, tu manera es la correcta. Acepto que esta es la manera como debe ser una esposa, que esta es la manera como debo tratar a mi esposo. El esposo dice, sí, Señor, esta es la manera como debo tratar a mi esposa, esta es la manera como debo criar a mis hijos, esta es la manera como debo tratar a mi prójimo, esta es la manera de tratar a mis hermanos. Y cuando nosotros decimos, sí, Señor, empezamos a permitir que el Espíritu nos vaya mostrando su voluntad, y ahí es donde encontramos nuestro propósito. Ahí es donde nos encontramos en ese camino de vida que tanto nos satisface. Ahí es donde se empiezan los matrimonios a arreglar. Ahí es donde las relaciones se empiezan a sanar. Ahí es donde empezamos a prosperar. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llegar a ese punto de rendición. Espero que esta palabra les haya edificado. Nos vemos en un siguiente video. Bendiciones.